Le voy a pedir a la licenciada Edith López Hernández que nos platique de manera clara, a lo mejor que nos ayude a despejar muchas dudas que muchas personas podemos tener. Edith, ¿qué es el feminicidio? Bueno, el feminicidio es el asesinato o la privación de la vida de las mujeres por razones de género. Jurídicamente hablando, se ha considerado, y la primera corte que lo hace es la Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero o González y otras, y dice, bueno, que el feminicidio es la privación de la vida de las mujeres por razones de género y da un análisis sobre ese caso en particular. Sin embargo, el tema del feminicidio no deriva de un concepto jurídico, sino de un estudio antropológico, ¿no? En donde empiezan a documentarse, principalmente por Diana Russell, todas estas formas de violencia extrema. Ella le dice el continuo terrorismo del que se ejerce de la violencia en contra de las mujeres, que derivan o desembocan en la privación de la vida de una mujer. Y en esta continuo pues mete todo lo que es los asesinatos por honor, la ablación femenina, la violación, los abortos seleccionados por sexo, y ya a partir de toda la fenomenología o el fenómeno que pasa en Ciudad Juárez, nos damos cuenta y empiezan a surgir estudios que hablan del feminicidio, acotándolo ya a la privación de la vida de las mujeres, a únicamente asesinatos. Podríamos decir, no sé qué opinan las demás, pero resumiendo un poco y de manera muy breve, pero entonces en el feminicidio estamos hablando de que el objetivo es terminar con la vida de una mujer por ser mujer. Bueno, no es tanto el objetivo, sino más bien es el desenlace de la violencia que se ejerce. En eso acaba, ¿no? En la privación de la vida de una mujer, pero puede empezar con la privación de la libertad, ¿no? Con violaciones a la integridad física, que va desde tortura, violencia sexual, y que puede, los golpes, y que desemboca en la privación de la vida de una mujer. Así es como se puede leer el feminicidio, es este continuo que lleva a que una mujer muera por estas razones. La violencia continuada, ¿no? Exacto. ¿Ibas a comentar algo, Diana? Sí, no, comentábamos la diferencia entre, bueno, un homicidio que puede ser contra un hombre o contra una mujer, y el feminicidio. Entonces, en el caso del feminicidio tendría que llevar todas estas que comentaban, ¿no? Agravantes que van construyendo. Entonces, a partir de un feminicidio se va construyendo para llegar a un feminicidio. Sí, bueno, realmente cuando se empieza a hacer el análisis del feminicidio, lo primero que se distingue son los tipos de feminicidios que puede haber, y lo vamos a acotar solo a la privación de la vida. Entonces dicen, el feminicidio íntimo es la privación de la vida por alguien que conoce a la mujer, y entonces entran todas estas categorías. El marido, el exmarido, puede ser un padre, puede ser un hermano, puede ser un primo, puede ser el novio, puede ser un vecino, ¿no? Entonces, pero lo que se basa es la relación de confianza que hay entre la persona que priva de la vida a la mujer y la mujer. Y el feminicidio ajeno. El feminicidio ajeno es toda esta privación de la vida que no sabemos realmente quién priva de la vida, ¿no? Y entonces se hace esta diferenciación. Si te puedo interrumpir, ¿una mujer puede también ser acusada de feminicidio? Sí. Salvo en el estado de Tamaulipas, que sí especifica, digo, si nos vamos al ámbito jurídico, los tipos penales normalmente son las personas que priven de la vida a una mujer por razones de género, cometen el delito de feminicidio, ¿no? Entonces, y en el estado de Tamaulipas, que es como se tipifica, el hombre solo se refiere a los hombres que priven de la vida a una mujer, estarán cometiendo el delito de feminicidio. Entonces, en ese caso, suponiendo que en el estado de Tamaulipas haya una mujer que cometa un delito de feminicidio en contra de otra mujer, ¿quien comete el delito puede quedar libre? No, porque sigue siendo privación de la vida, es decir, sigue habiendo el delito de homicidio, ¿no? Simplemente no se va
a visibilizar ni a investigar con las características que se investiga el feminicidio, ¿no? Pero más allá de eso, cómo se llega a la tipificación del feminicidio, y no, algunos estados agravan, ¿no? Dicen, el feminicidio es el homicidio de una mujer y lo agravan, y otros estados dicen, no, es un delito autónomo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que va más allá del homicidio, lo que les decía, y que los bienes jurídicos tutelados no solo son la vida, también son la integridad, también es la seguridad, también es la libertad, y dicen es un delito pluriofensivo porque cuando se comete no solo se está privando de la vida a la mujer, sino se le privó de todas las demás, los demás bienes jurídicos tutelados como la vida, la integridad, la seguridad. Ahora bien, no son características, sino circunstancias que van a ayudar a cuando se realiza la investigación, es decir, tenemos una privación de la vida de una mujer, más ciertas circunstancias que nos van a decir esto es feminicidio, y entonces se empiezan en los tipos penales a establecer, bueno, privación de la vida, la asesinó el marido, igual a feminicidio, privación de la vida con violencia sexual, igual a feminicidio, ¿no? Entonces nos van a dar ciertas características. Cuando no encontramos estas características, pues no estaremos propiamente hablando de feminicidio, sino de homicidio. Pues me parece que algo muy interesante sería ver a partir de qué idea o de dónde nace la idea de crear una organización como Gendes y qué hace Gendes. Bueno, la idea de Gendes comienza a partir de observar cómo en las comunidades la violencia social que sucede estaba generada muchas veces por los hombres. Entonces, en este sentido, a partir de ver esta necesidad de trabajar con los hombres para atender la violencia, comenzaron Mauro Vargas Urías, nuestro director, y Ricardo Ayllón, también socio fundador, empezaron a trabajar en comunidades, en colonias marginadas, con los hombres. ¿Cuál era la intención? Tener un espacio de reflexión sobre sus propias violencias y que a partir de eso se influyera en casa y en la comunidad. Gendes se instituye formalmente como una asociación civil en 2009 y a partir de esto también se empieza a trabajar, además de los grupos reeducativos, con intervenciones comunitarias, con intervenciones institucionales, mediante proyectos y capacitaciones, todo para colocar el tema de las relaciones igualitarias, cómo la vivencia de las masculinidades afecta lo que nos sucede a todas y a todos, y a partir de este enfoque de las masculinidades, tratar de incidir en cómo es la vivencia de ser hombres para detener la violencia. ¿Y cómo es que se vinculan con el tema de trata de personas? Fíjate que eso sucede a partir de la invitación de otra organización que me gustaría mencionar para agradecerles, porque pues ha sido una incursión muy exitosa que no estaba como en el horizonte de Gendes, pero ha formado una gran parte de nuestro trabajo en el presente. A partir de la invitación de IMUMI, se nos presenta con la Fundación OAK, que estaba interesada en trabajar con hombres. Perdón que te interrumpa, Pati. Nosotras aquí conocemos el nombre de las organizaciones, pero rápidamente nada más que nos dijeras a qué se dedica IMUMI. Es el Instituto para las Mujeres en la Migración, trabajan con mujeres migrantes y bueno, en esta misma lógica también se articula el tema de la trata de personas. Pero bueno, ok, ya dijeron que el machismo es una forma de ser hombre, por decirlo así, pero entonces, ¿qué otras formas hay? ¿Algún ejemplo o explicado brevemente qué otras formas de masculinidades les podemos ofrecer a los varones para que se animen a acercarse a Gendes, por ejemplo? Bueno, más bien creo que lo que sucede en muchos casos es que los mismos varones perciben ese malestar que les impone la cultura machista, ¿no? Esa responsabilidad de ser
ser siempre fuertes, de siempre ser los proveedores, de también tener que ser invulnerables, no poder expresar sus emociones. Todas estas cuestiones pareciera, bueno, la verdad es que hay que decirlo, son más privilegios en el machismo que costos, pero también hay. Entonces, a partir de esto, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el campo de la salud mental hay muchos más suicidios de hombres. También hay muchas más enfermedades que son detectadas en una etapa donde no se puede hacer mucho. También hay conductas de riesgo, por ejemplo, en lo deportivo, incluso en lo sexual. Todas estas cosas, digamos que son como un foco rojo y nos hablan también de la oportunidad del cambio. Exacto. Y creo que son relaciones que se construyen de manera distinta, donde no está presente el poder, el control, el dominio. Entonces, ¿qué hablamos, qué decimos con las masculinidades alternativas, que a lo mejor es un término como de repente muy vago? Son esas relaciones que las personas establecen mediante acuerdos con sus parejas. Que la base de todo sería el respeto, ¿no? Independientemente de lo que acuerden, la base de todo, creo, sería el respeto. El respeto, la escucha, el consenso, diálogo, todas estas cuestiones que hacen que una relación sea igualitaria. A partir de esto, pues hay vivencias distintas de las masculinidades. Por ejemplo, papás que son no solo responsables, que eso es como lo que está mucho en el discurso, incluso de las políticas públicas, los padres responsables, no solo responsables. No solo responsables, también efectivos. Exactamente, no responsables también económicos. Activos en la crianza de sus hijas e hijos. También estamos hablando de hombres que no se ven intimidados por la homosexualidad, por ejemplo, que es un mecanismo de control de esta cultura machista, que viven también de manera distinta sus relaciones en todos sus ámbitos, porque no es solamente en casa, está también las relaciones que se establecen en ámbitos como el trabajo, y a partir de las intervenciones que justo les comentábamos antes, es que buscamos que estos hombres tengan la oportunidad de vivirse de manera distinta. Y unirle al estudio hombres que compran cuerpos. Muy bien. Bueno, pues les platicamos. Gracias por la invitación, chicas. Una vez más, un placer estar acá con ustedes. Esta investigación surge un poco preguntándonos sobre las obviedades, ¿no? ¿Qué tanto se sabe de lo que supuestamente damos por hecho, damos por sobreentendido? Es un estudio de corte cualitativo, se aplicaron entrevistas en profundidad a varones heterosexuales en 2 ciudades, en Tlaxcala y en San Luis Potosí. Y la idea del título justamente es explorar los motivos por los que se llevan a cabo ciertos consumos sexuales. Hombres que compran cuerpos hace alusión a una de las premisas que tiene que ver con cosificar o hacer objeto el cuerpo de las mujeres. Puntualmente en este trabajo hablamos de consumo sexual de cuerpos de mujeres y de niñas, también se aborda un poco ese aspecto, y bueno, esa es la razón del título. También, por supuesto, buscamos que fuera sugerente, pues, ¿no? Que fuera claro. Palabras que llamen la atención, que sean fuertes y que realmente inviten a los y las lectoras a darle una ojeada. Porque en realidad eso es lo que sucede. Los hombres compran cuerpos. Pati, una de las razones principales por las cuales un hombre compra un cuerpo, ¿cuál sería para ti derivado de este estudio? Bueno, me parece súper importante también platicarles de cómo es que llegamos a estos hallazgos que Melissa puede compartir más adelante. Justo haciendo estas entrevistas, que además se ven reflejadas en el texto. Es un texto que resulta muy interesante de leer, porque justo rescata los testimonios de estos hombres en 3 líneas básicas. ¿Qué entienden por consumo sexual? También hablan de las relaciones de poder que se establecen
a través de este consumo sexual y las razones que motivan este consumo sexual. Además me parece importante decirlo desde ahora, este texto está disponible en el sitio web de Gender para su descarga gratuita, porque siempre que hablamos de algún producto nos preguntamos pues cómo podemos acceder a él. Claro. Y entonces, una de las cuestiones es ¿qué se entiende por consumo sexual? El tema de hoy es hombres que compran cuerpos, que está íntima y directamente relacionado con el consumo sexual. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que viene a la mente de las personas cuando les dicen, bueno, ¿tú qué piensas que es un consumo sexual? Bueno, detectamos como varias categorías en la investigación. Creo que mucho de lo que platican estos hombres que se entrevistaron es el consumo que se da alrededor de bares, centros nocturnos, casas de masaje, aunque no son las únicas formas. Sí, este libro lo que hace es abordar para los entrevistados cuáles son los tipos de consumo sexual, ¿no? Sabemos que hay muchos más de los que nos mencionan. Sin embargo, estos varones hablaban de la pornografía en internet, impresa o en videos, hablaban de los table dance, hablaban de las casas de masaje y hablaban de la prostitución callejera, literalmente, ¿no? Cada vez que le haga así es entre comillas de lo que ellos dijeron. Esos 4 fueron los tipos de consumo sexual de los que hablaban, un poco porque tenían experiencia en los 4 o en 3 o en uno de ellos, y otro tanto porque es la obviedad dentro del consumo sexual, es lo que más se frecuenta y más se consume, de acuerdo a sus testimonios. Y hay cosas bastante interesantes que surgen. Por ejemplo, también ellos nos hablaban de cierto perfil de hombres que acuden a los diferentes tipos de... Ahí cabe rescatar que la clase social pareciera ser fundamental, ¿no?, para la determinación del tipo de consumo. Ellos nos decían que las clases sociales medias altas, sobre todo recurren a las casas de masaje y a los table dance, porque son costosos los servicios, vuelvo a entrecomillar, porque hay mujeres más bellas, por lo tanto cuestan más, insisto con las comillas. Hablaban de que la pornografía ahí es para todos, para pobres, ricos, niños incluso, ¿no?, grandes, ancianos, etcétera. Dentro de la pornografía también surgen cosas interesantes, porque nos hablaban de tipos de pornografía, raciales, mujeres amarillas, gringas, japonesas, verdes, ¿no? Y también como con ciertos modelos de feminidad. Hablaban de las mujeres colegialas, de las mujeres, ¿no?, intelectuales, por traer lentes y pero estar desnudas, cosas por el estilo. Sobre las casas de masaje, bueno, el factor que ya mencioné, que tiene que ver con la clase social media alta, y la otra es que encontraban acá un nicho de posible explotación sexual y trata de mujeres, porque quien atiende y quien gestiona el pago, sobre todo, son otros varones, ¿no?, los que custodian, los que... Eso sucede... Cuidan, acompañan. Exacto. Sucede en las casas, de acuerdo a su testimonio, en menor medida también en los bares, en los table dance. Ahí también para ellos puede haber un nicho de trata. No así en la pornografía, porque ellos suponen que son películas, que son actrices y actores llevando a cabo ciertas prácticas sexuales y tan. Creo que también desde esta lógica se abordaba el tema de la explotación sexual de niñas. Mucho de lo que comentaban acerca de sus experiencias era descentrándose de ellas, así como de, pues yo conozco a un cuate, exactamente, el primo de un amigo, o se me acercó una señora que me estaba procurando a su hija, pero siempre como una cuestión ajena, ¿no?, que nos hace preguntarnos justo desde dónde se está leyendo este fenómeno. Claro. ¿Qué tan verdad es o no lo que Sí, se dice? yo tenía perdón, justo ahí una pregunta. ¿Qué tan fácil fue en el caso de las entrevistas que realmente aceptaran, bueno, obviamente es esto que dices, ¿no?, del primo de un amigo, pero que aceptaran o que platicaran realmente de lo que ellos saben o de lo que conocen o de lo que les contaron? Sí.
Acá toca hablar entonces un poco de los criterios éticos de la investigación, ¿no? Fueron entrevistas supremamente anónimas, ¿no? En ningún momento se habla de la persona, se les sugiere que se inventen algún seudónimo, que hasta en eso nos dice cosas, ¿no? Los seudónimos que se inventan son sensacionales. O sea, es como el grandote, el super coreback, el poderoso, ¿no? Cosas bastante interesantes que daría yo creo que para otra investigación. Sí, pero bueno, cuidando siempre su privacidad, su anonimato, y por supuesto que ellos tenían muy en claro los objetivos de este diagnóstico, que no se trata de juzgar, se trata de conocer, insisto, como al inicio decía, de escudriñar un poco. En muchas partes del mundo, pero aquí en México, al año 400,000 adolescentes son madres y el 13% de las muertes maternas en México se da en adolescentes. Entonces, creo que son datos importantes a tener en cuenta, sobre todo para generar conciencia entre las jovencitas y jovencitos que tenemos a nuestro alrededor. Pues bien, ahora sí, Cirilo Rivera. Me permito presentarlo. Él es licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios de maestría de Educación Superior de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Tiene una amplia experiencia en temas de violencia, perspectiva de género y masculinidades, y no solo organiza talleres, foros, asiste a entrevistas y un largo y muy interesante etcétera sobre estos temas, sino que además, si se me permite así decirlo, encabezas un programa, formas parte de un programa que se llama Varones en la Intimidad. ¿Qué es Varones en la Intimidad, Cirilo? Gracias, Leti. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Varones en la Intimidad es un proyecto que me surgió hace como 6 años. Decía, bueno, en Puebla necesitábamos un programa para hablar sobre los hombres, desde la perspectiva de género, por supuesto, desde el feminismo. Y pues no me atrevía, honestamente, ¿no? Y dije, ay, como que sí me daba temor. Tampoco no era muy fácil llegarle con una propuesta a las empresas radiofónicas privadas, ¿no? Pues ellos venden, ¿no? Y pues sí, lo mío claro. No vendía. Segundo, cuando se abre la radio por internet fue muy importante porque muchos compañeros y compañeras empezaron a tener espacios hablando de temas de género, hablando de ciudadanía, y por ahí se fueron filtrando. Conozco a Abel Pérez Rojas, director de Saber Sin Fin, me invita a unos programas de radio a cubrirlos y le hago la propuesta y surge el tema para hablar de hombres. ¿Por qué Varones en la Intimidad? Fue muy interesante cómo bautizamos este programa. Sí. Originalmente le íbamos a llamar Los Prófugos de Pedro Infante. Ok. Entonces era un nombre que llamaba mucho la atención. Sí, claro. Decían, ¿por qué los prófugos de Pedro Infante? Primero porque somos... queremos ser hombres, ¿no? Estamos en este proceso de ser disidentes de la masculinidad tradicional, ¿no? Sabemos con lo que dañamos y con lo que hemos dañado y con lo que nos daña. No queremos esto. Entonces, pues, el imaginario de Pedro Infante, pues, era el borracho, parrandero, jugador, mujeriego, etcétera, sí. Violento, etcétera. Entonces, por eso se iba a llamar por prófugos de Pedro Infante. Pero una de mis amigas, compañeras que está aquí en el DF, Norma Banda, me dice, ¿y ustedes ya son prófugos? Y yo me quedé, híjole, no, pues seguíamos atados en este camino, ¿no? Dijimos, no, pues no. Y se lo comparto a un compañero, Marco Méndez de Chile, y me dice, oye, está interesante, sí, porque Pedro Infante. Me dice, pero ¿por qué los hombres tenemos que estar siguiendo como este espacio de lo oculto? ¿Por qué estar prófugos cuando tendríamos que ser libres? No, dije. Exacto. El título ya no. Entonces yo recuerdo mucho de una lectura principalmente de la transformación de la intimidad de la sociedad moderna, o en la sociedad moderna de Anthony Giddens, donde él habla de la intimidad como, dice, no es que los hombres no sintamos, sino no sabemos cómo decir lo que sentimos. Y aparte, se da paralelo a esto que Antonio Ramírez habla de la intimidad desde una perspectiva que a mí me gustó mucho, algo que te nutre, algo que te acerca, algo con lo que puedes convivir, algo que es opuesto a la violencia. Y me parece ser que los hombres no hemos construido esos espacios y por eso el programa de radio se bautizó como Varones en la Intimidad. Un espacio en donde podamos compartir estos malestares, estos dolores, pero también crear propuestas desde una perspectiva de una masculinidad no hegemónica. Exacto. Por eso y ahorita que mencionabas a Antonio Ramírez, escuchando nuevamente
uno de los programas donde lo tuviste como invitado, me gustó mucho esta definición que da de intimidad como algo opuesto a la violencia, de la violencia, a final de cuentas, con ese afán de dominar a la otra persona, de invadir su espacio, y en sentido contrario y totalmente opuesto, la intimidad como un espacio donde se genera confianza, como un espacio donde se construye y donde se nutren las personas que ahí conviven. Y esto me lleva al siguiente comentario. Hace un par de horas, 3 horas quizá, conviviendo con algunos amigos y amigas, sí les hice la pregunta, principalmente a los hombres, ¿no? Oigan, para ustedes, ¿qué es la intimidad? Y la respuesta inmediata de uno de ellos fue, pues bueno, básicamente un hombre, una mujer, desnudos y a punto de, punto, ¿no? Y el comentario de otro de ellos, palabras más, palabras menos, honestamente no me animo a dar la respuesta tal cual la dio, pero fue algo así como, pues mira, es casi como montar un teatro para mantener otro. Wow. Básicamente, y que todo el mundo se lleve la fiesta en paz, ¿no? Las mujeres lo que me contestaron fue, pues sí, la intimidad para mí es sinónimo de relación sexual. Entonces, qué difícil es, creo, no solo para las mujeres, pero sí particularmente para los hombres, poder manifestar un significado distinto de intimidad, pero no solo manifestarlo, sino vivirlo, ¿no, Cirilo? Sí, creo, y sí se relaciona mucho con la experiencia que hemos tenido cuando les decimos a los hombres, oye, ¿cómo se llama tu programa, Varones en la Intimidad? Y lo primero que asociaron es, va a ser sobre diversidad sexual, o sea, van a hablar sobre gays. Sí. Y digo, no, o sea, ¿cómo la intimidad solamente la relacionamos a una cuestión erótica? Y que además los hombres ni siquiera nos hemos apropiado de la misma, ¿no? La hemos usado como para cosificar los cuerpos, ¿no? Y entonces, si yo soy íntimo con otro hombre, voy a cosificar su cuerpo para, uno, violentarlo desde el plano sexual, ¿no? Y lo emocional lo dejamos a un lado. Y creo que eso es una de las respuestas que tenemos, porque los hombres no podemos construir la intimidad, y no la sabemos seguramente, pero me parece ser que los espacios están ahí. Yo le decía a alguien, es que si tú hablas al programa o quieres escribir, háblalo desde cómo lo sientes tú. Exacto. Es cómo te sientes cuando hablamos de un papá que es autoritario, muy violento, y cómo te sientes cuando lo viviste como hijo o lo estás haciendo con papá. La idea es no te vamos a juzgar por eso, vamos a buscar alternativas en donde tú te sientas, primero, integrado, y segundo, donde veas que lo que buscamos es ser mejores personas, pues, si quieres. Que va caminando por la calle, vaya vestida de la manera en la que vaya vestida, sin importar sus características físicas, generalmente tiene como un alto índice de probabilidad, yo me atrevo a decir que prácticamente del 100%, que más de un hombre, o al menos uno, sienta ese derecho de apropiarse de su cuerpo mientras va pasando, con un siseo, con un chiflido, con una palabra obscena o no, y todavía si alguien de repente voltea así como, permíteme, soy una persona que merece respeto, todavía te dicen, oye, pero si bien que te gusta. Además, ¿no? Pues, ¿para qué sales a la calle? O no salgas a la calle, o es un piropo, que no te gustan los piropos. Esta forma tan aparentemente o tan normalizada como algo galante, como un piropo, como algo amable para la mujer, también es una forma de apropiarse de los cuerpos, ¿no? Definitivamente, porque el discurso finalmente está nombrado desde un androcentrismo, algo que desde la mirada de los hombres es, las mujeres son para, ¿no? Y entonces ahí empezamos a buscar y a escribir las historias. Sí, y me parece ser que cuando dicen, bueno, pero en mi casa que no se hable así de ellas. Ajá. Entonces me apropio del otro espacio. O de mi mamá y de mis hijas o de mis hermanas, no. Sí, y es algo que, por ejemplo, nos damos cuenta, ¿no? De decir, entonces, ¿cómo usamos los privilegios masculinos para posicionarnos de los espacios y de los cuerpos y de los discursos y escribir nuevamente para mantenernos en él? Es algo que me parece que
cuando una persona, un hombre es íntimo consigo mismo, empieza a desactivar todas estas cosas que dicen, espérame, pero eso también me genera daño, porque a partir de lo que pienso, ya es más, y tengo la intención, con eso basta, ¿no? Aunque no lo haga. Y otra cosa que decías que es muy importante, finalmente el discurso, ¿no? Se escribe, la ciencia está pensada desde esa perspectiva, ¿no? De que las mujeres son las que se tienen que cuidar, ¿no? Ajá. Sí, ya no se vistan así, ya no se pongan de esa forma. La pregunta es, bueno, ¿y los hombres qué estamos generando en procesos reflexivos para la acción, ¿no? Porque, digo, la reflexión nos ayuda, pero los actos son los que hay que cambiar también, ¿no? No, y yo agregaría, ¿y los hombres en qué momento y de qué manera también se están responsabilizando? Porque es una cuestión de las dos partes, ¿no? Sí, y entonces yo creo que los espacios como este, en los medios van abriendo como esta perspectiva, decir, espérame, ¿por qué no me lo habían dicho o por qué no lo había escuchado? Aunque yo ya lo había pensado. Hay muchos hombres que dicen, fíjate que yo no lo había pensado como tal persona, pero ya me estaba girando ahí la ardilla, dicen unos, de que creo que la idea va por allá. Y me parece que en la medida que los hombres, con ese chispazo que dicen, no, híjole, algo sé que no es adecuado, sé que por ética estoy violentando, aguas. Te comparto algo que... Cosificación, primero cosificación sexual el martes, es un trabajo que junto con Alfredo García, es mi compañero en el programa de doctorado, hemos estado trabajando para en su momento hicimos un capítulo para un libro y es algo de lo que pues les queremos comentar hoy y quizá alguna de las inquietudes que salieron después de que nos escucharon el martes, que además muchas gracias por habernos escuchado y por mandar sus preguntas. Quizá les podamos ahorita pues esclarecer un poco la situación, ¿no? Y entonces yo creo que para empezar, antes de llegar a... Perdón que te interrumpa, pero antes, ahora sí que de empezar con el tema en sí, ¿por qué, de dónde sales, de dónde surge esta idea de ambos, vamos a escribir sobre cosificación? El antecedente, por favor, del... Bien, bueno, primero que nada yo les agradezco mucho su invitación, también fue una experiencia muy gratificante la oportunidad que tuvimos en el radio y pues bueno, nuevamente es así, para mí esto igual de satisfactorio. Bueno, en principio lo que tuvimos fue que en los caminos diferenciados que teníamos en nuestros temas de investigación en el doctorado, encontramos que había una coincidencia o un punto de encuentro entre el tema de la trata por una parte y en el caso de mi análisis que tiene que ver con una crítica y una revisión del sistema capitalista específicamente en su versión globalizada. Entonces, analizando el hecho de que hay una fuerte presencia del tema del mercado, del tema de la demanda, del tema de lo que tiene que ver con los clientes, digamos, en el ámbito del capitalismo en general, fue que quisimos hacer esta identificación de un tema o de una preocupación central para ambos, que fue el hecho de vincular la trata con una cuestión de demanda dentro de un sistema económico. Entonces así fue como surgió esta intención y finalmente llegamos al punto de hacer tanto un trabajo de índole académico como también un proyecto, digamos, de exposición de estas ideas, fueran foros como este o incluso también en foros escolares, ¿no? Sí, porque además lo que llama particularmente la atención, creo, es que se salga un poco del espacio meramente académico, que es donde ustedes han desarrollado este documento y donde muy probablemente ya lo habían presentado con anterioridad, pero que se salga de estos espacios académicos para poderlo acercar a población distinta de la exclusivamente especializada, ¿no? Pues es que yo creo, y es algo que hemos comentado aquí cuando vino Oscar, cuando vienen otras personas, yo creo que como academia sí tenemos un papel importante que hacer aquí y qué mejor que este conocimiento que de alguna manera estamos produciendo o estamos revisando o estamos reflexionando, los temas sobre los que estamos reflexionando, podamos acercarlo a que se conozca, ¿no? O sea, que no nada más se quede en un libro o en una conferencia
¿sabes? En un Y lugar así un oscuro. ejercicio personal para ustedes, Claro, ¿no? Casi. Claro, o sea, qué mejor que se pueda compartir. O sea, yo creo que es parte, es incluso pues de lo que hacemos aquí, ¿no? Prevenir. O sea, estamos previniendo también. Sí, porque si contemplamos que a final de cuentas, como estudiosos sociales, nuestro objeto de estudio fundamental es el entorno cotidiano, el entorno del día a día, los conflictos y retos que tiene nuestro mundo contemporáneo, pues lo mejor es precisamente compartir esos descubrimientos o esas inquietudes con el resto de la gente, ¿no? Ok, y entonces ahora sí, adentrándonos en el tema. Cosificación como base de trata de personas. Brevemente y en un esfuerzo de resumen, de parte suya, por supuesto, para quienes no han escuchado con anterioridad, que no escucharon ni la conferencia ni el programa anterior, a grandes rasgos, Diana, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de cosificación es cuando, ahorita en general, es cuando a una persona se le deja de ver como persona y se le ve como objeto. Y puede ser a toda la persona, o sea, toda la persona o partes de su cuerpo, que van a ser pues tal cual, como objeto. Que eso en distintos momentos, en distintos programas también ya lo hemos comentado. Así es. Cuando hablábamos de la violencia simbólica, de la violencia cultural. Exactamente. Y ejemplos abundan de cosificación, lamentablemente ejemplos abundan en todos lados, ¿no, Rodri? En la calle, en la revista, en la tele, en el programa, en la novela, en la película. Sí, así es. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? ¿Qué se busca cambiar? Bueno, en principio, desde luego, el puro dar luz sobre este tipo de problemáticas ya es un avance, porque hay poco trabajo al respecto, en el sentido de ponerle tanta atención a la conexión entre el tema de una manifestación específica como es, por ejemplo, la trata, con un asunto teórico que venía estudiándose desde hace ya un buen tiempo. Porque el tema de la cosificación no es algo, el puro tema de la cosificación no es algo específicamente moderno. Ya había en la academia sociológica o incluso filosófica un análisis de esto del proceso de transformación de una persona en una cosa, ¿no? O de verlo como una cosa. Sin embargo, el intentar que esto también se vincule con un conflicto tan específico es lo que nos preocupó a nosotros para mostrar. Pero además también el hecho de la pretensión de una modificación de ciertas pautas o de colaborar en esta concientización acerca de este tipo de problemáticas es una de las cosas fundamentales, el tener conciencia de ello. Entonces, por eso es que esta preocupación o este trabajo tiene ese sentido, más que nada una cuestión de vislumbrar, poner el punto de atención en un asunto muy particular que no es muy visible. Ok, ¿y este trabajo dónde tienen planeado presentarlo o dónde lo han presentado? Bueno, el trabajo en sí, o sea, el texto como tal es parte de un libro que se va a publicar de parte de la cátedra de TEC de Monterrey UNESCO de Ética y Derechos Humanos. Y bueno, lo hemos, como mencionaba Leti al principio, lo platicamos de ello en el evento de InMujeres, en el mismo TEC. Hemos tenido acercamientos con los alumnos, que muchos de ellos además son nuestros alumnos. Alfredo también da clases ahí, entonces ya nos conocían, más a él que a mí. Es que son los chiquitos, conocían más. Y bueno, finalmente vamos a presentar el trabajo en Berlín, en el Congreso de, ¿qué es? Sí, de la ILA, que es una asociación, digamos, de estudios sobre América Latina, y que en este caso tiene como tema específico al asunto del cuerpo y la violencia. Entonces, colaboramos con esta propuesta, y fue aceptada, y entonces por allá vamos a estar dando esta plática precisamente en Berlín. Bueno, y ahora sí ya tenemos el por qué lo hicieron, con quién lo han compartido, con quién lo quieren compartir, cuál es el objetivo, pero el resumen, ahora sí, breve, ¿de qué hablamos en este? ¿Cuál es el resumen de este esfuerzo? ¿Quieres empezar? Bueno, sí, en un principio, como preocupación fundamental, o para visibilizar el caso del asunto de la trata,
Para nosotros fue un interés fundamental identificar cuáles son las bases sociales y de la conciencia, de nuestra psicología como individuos y ciudadanos, que permiten que este tipo de fenómenos se presenten. ¿Cómo es que el hecho de reducir a cosa a una persona se convierta en un aspecto cotidiano, un aspecto del día a día? Y entonces pusimos atención en aquellos elementos de la vida diaria que tenemos constante contacto, como puede ser la cuestión de los mensajes de los medios de comunicación, los mensajes de la publicidad, que hablan o refieren, muestran una constante cosificación, en particular en sentido sexual, en este caso sobre todo de las mujeres.